Hola, bienvenidos al resumen semanal de Fabio TV, semana número 37, 37ª semana del año 2024, semana en la cual ya arrancó la alergia, así es, a mí me agarra y yo creo que a ustedes, muchos de ustedes también son como yo, que cuando está aproximándose la primavera y sale el sol, se pone lindo, empezamos a sufrir las consecuencias de, la respiración que nos da la alergia y demás. Polen de gramíneas, es mi caso, seguramente a otros son otros pólenes, en mi caso solo gramíneas. Bueno, así que probablemente la voz se vaya degradando, pero como me voy a tomar vacaciones a partir de la semana que viene, posiblemente no me afecte tanto. Es decir, haré otros resúmenes semanales, pero en otro contexto, en otro aire. Eso me puede llegar a salvar bastante. Bueno, tenemos muchos videos esta semana gracias a estos productores que me estuvieron enviando muy buen material y también estuve coleccionando de todo, ahí de todo. La verdad que en casi todas las secciones tenemos muy buenos videos. ¿Por qué? Porque este es el resumen de los mejores videos que van a encontrar en YouTube y que acá juntamos para poder ver de la forma y el orden que se nos ocurra. También quiero agradecer a Cafecitos Patreons y demás que hacen posible que el canal exista y siga funcionando. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, como tenemos mucho material, arranquemos de esta manera. El cine también está lleno de récords. Acá tenés un repaso de 20 récords que hacen muy interesante también la parte, el lado B de la historia del cine. Y hay películas que te marcan, es un antes y un después. Yo voy a decir una que para muchos de mi generación fue una de esas, que es Matrix, obviamente, porque cambió la forma de hacer el cine, o Rescatando al Soldado Ryan, pero hay muchas más películas que tienen ese no sé qué que hace que vos no seas la misma persona después de verlas. Vamos con algunos trailers, primero con el último trailer de Venom, The Last Dance, que ya sabemos, es Venom, no es precisamente de las historias así de cómic llevadas al cine que más me guste, pero bueno. Hold Your Breath, una ciudad, un pueblito en el cual todos se cuidan del polvo. Parece que el polvo es lo maligno, porque claro, empieza la temporada de películas de terror o de misterio y demás, así que tenemos inclusive temas bizarros como este. The Franchise, una compañía que está haciendo películas y hacen todo lo que no hay que hacer. La típica producción en la cual todo sale mal, obviamente una franquicia de estas de fantasía. Pareciera que sería como una biopic de lo que sucede en Disney últimamente. The Radleys, una familia que parece totalmente normal, hasta que, bueno, la misma familia empieza a descubrir, no los adultos sino los jóvenes, que no eran normales, sino que sí, ellos eran una especie como de vampiros. Ya dije, se viene Halloween, así que tenemos este tipo de películas. Pero ojo, esta pinta muy interesante. The Apprentice, que sería como una película de terror, pero en realidad la biopic de Donald Trump. Too soon, dirán algunos, muy pronto para hacerlo. Bueno, todavía está vivo Donald Trump, todavía podría llegar a ser elegido presidente. La van a estrenar ahora en octubre, con lo cual es que momento para publicar una biopic basada en muchas de las cosas que sí se saben y que son reales de uno de los personajes más particulares de estos últimos años. Y por último, Salem Slot, que está basado en un libro de Stephen King, y cuando se basa algo de Stephen King ya sabemos que tenemos un poco de gore y muerte y terror, combinado con cosas fantásticas, todo metido junto, y suele ser una Big Mac gigante, como decía él, su tipo de libros, y a mí me gusta siempre lo de Stephen King. Después si son buenas o no las películas es otro tema. En Venezuela, el que había ganado las elecciones, Edmundo González, y que Maduro hizo fraude con su dictadura para evitar que sea presidente, se tuvo que exiliar en España y obviamente esto genera un movimiento muy interesante. Yo pienso por mi lado, porque a algunos no se pareciera que los periodistas les da como una cosa de ¿cómo hace eso? Y yo digo, era obvio que esto iba a suceder. Edmundo González era la careta de todo un movimiento que quiere recuperar Venezuela. No es que era necesario o imprescindible. Sí, tranquilamente puede irse y exiliarse porque si no los van a matar. Y así se vivieron los ataques del 11 de septiembre, porque se cumplen otra vez años de eso, 23 años, desde los aviones, es decir, cómo fue todo el recorrido de los aviones y lo que vivió esa gente. ¿Qué sucedería si en este momento el canal de Panamá dejara de ser usable? Es decir, si se cerrara por una cuestión, obviamente como están tratando de ensancharlo y demás, podría llegar a pasar, pero podría haber cualquier desperfecto grave y dejar de funcionar. Sí, nos sumiría a todos en el caos, eso seguro. Por tan solo $50 podés comprarte una computadora. También puedes empezar a escalar y comprarte una de 500, o una de 5000, o una 10 veces más de 50.000. Y la diferencia sí, es abismal. Los Arduino, que si no los usas y no sabes de qué se trata, todo bien, no hay ningún problema, pero están geniales, son pequeños circuitos, microcontroladores que puedes usar para hacer tus proyectos electrónicos. Tiene alternativas, porque no siempre querés usar la marca oficial, querés usar algún otro. Y las alternativas usualmente pueden ser o más baratas o más potentes, pero con el mismo precio. Hay de todo un poco en el mercado. Acá te muestran 3 de esas alternativas. El Border Gateway Protocol es un protocolo de comunicación de internet que la mayoría de gente no conoce. Está dentro de todo, lo estamos usando en este mismo momento, pero muchas veces es roto, violentado, violado, y eso genera gravísimos problemas. Para los que son de mi antigua época, existían las placas de video, las Voodoo, y estaba la Voodoo 3500 TV, una que te permitía sintonizar televisión en tu computadora. Para ustedes les parece una tontería, hoy en día tenemos streaming todo el tiempo, pero en ese momento era prácticamente imposible ver televisión en una computadora y esta placa lo permitía. Creep de Radiohead en el estilo de Muse. ¿Y qué es el acorde de Matrix? Sí, ya saben, ese que se escucha todo el tiempo presente, persistente en todas las películas de Matrix y que te da esa emoción, esa onda, ese misterio.
Y para aquellos que les gusten los sintetizadores y les gusten los sintetizadores a nivel ya analógico, de los que son los más difíciles de entender y hacer funcionar, cómo hacer que suenen como una voz humana, o obviamente electrónica, pero con sintetizadores. Acá es como un gran mega tutorial de eso, pero con los mejores synths que vas a encontrar, que muy difícilmente tengas en tu casa. Rick Beato se pregunta por qué las bandas están desapareciendo. Efectivamente, si miras los charts y escuchás la radio, ya no son bandas las que suenan, la mayoría son individuos o parejas, es decir, un individuo y otro que hacen una colaboración, pero ya no hay bandas que estén en el tope. ¿Por qué? Porque el rock ya no es mainstream. Y después en el debate entre Kamala Harris y Donald Trump, que este último dijera que se estaban comiendo los perros y los gatos en un pueblito, sí, ya hay música hecha al respecto de eso. Tuvimos muchos lanzamientos esta semana, empezando por Polaris Dawn, la misión que lleva a astronautas privados a hacer una órbita totalmente distinta a la que se hace, no tan circular como usualmente se hace, sino una elíptica muy larga en la cual van a estar cruzando los cinturones de Van Allen. Por otra parte, el Shukwe 3, un cohete de despegue y aterrizaje vertical que es similar al Falcon 9, no hay ninguna duda, pero que logró su vuelo de 10 km de altura y aterrizar verticalmente. Los chinos están con todo. También tenemos el lanzamiento de la Soyuz MS-26 con abastecimiento de la Estación Espacial Internacional, lanzamiento 192 de la constelación Starlink y otro de SpaceX con la Bluebeard 1.5, son varios satélites que pusieron en órbita. A todo esto, ¿podríamos testear la gravedad cuántica? Porque una cosa es teorizar, una cosa es plantear que sí, la gravedad depende de la mecánica cuántica también, pero se puede demostrar. ¿Y por qué Colón, cuando venía a América, su brújula le empezó a andar mal? Así es, ¿qué pasó? ¿Había algún misterio? ¿El Triángulo de las Bermudas? No. ¿Y cuál es el elemento más denso posible? Con elemento denso nos referimos a uno que en estado de equilibrio, no adentro del centro del Sol donde es mucho más denso todo. No, nos referimos que sin la presión de nadie hay elementos que son más pesados y más densos que otros. Es muy interesante jugar con la matemática y con la probabilidad de las cosas. Así es, cuando juegas al azar se ven cosas muy locas y la gente tiene como una tendencia a creer que puede ganar en la ruleta o cosas por el estilo y que puede entender el azar y cómo va a funcionar. Y la matemática te demuestra que no, estás totalmente equivocado porque podrías haber estudiado un poquito más de matemática antes de hacer juegos de azar. ¿Y por qué los higienizantes, como la lavandina, como los detergentes y demás, no pueden con ese 0,01% de gérmenes que siempre ponen en el papelito que dicen podemos eliminar el 99,9%? Bueno, ¿y el 0,01? ¿Por qué no pueden? Vamos con un poquito de historia para atrás en los videos variados de la semana con sabotaje y guerra nuclear. No nos referimos a bombas nada para nada, sino a todo lo que estaba previamente y el sabotaje que hicieron los aliados para evitar que la Alemania nazi tuviera armas nucleares, o al menos un programa nuclear. Por suerte para todos nosotros, los alemanes no iban por el camino adecuado, iban por otro camino totalmente equivocado y nunca iban a poder alcanzar eso, pero bueno, había que sabotearlos. Y en Austria hay una fundición que hace campanas hace 400 años y todavía está activa, así es. Si tenés ganas de hacer una nueva iglesia, le vas a poder pedir campanas a ellos, aunque creo que te va a costar un poquito caro. ¿Y por qué el inglés es tan raro? Si bien el inglés es un idioma simple, más fácil de aprender que muchos otros, justamente es una popurrí, una mezcla de otros idiomas, todo más o menos pegado con lo que se pudo, y eso salió como idioma. Y hoy en día ha evolucionado en una versión del inglés, no el inglés antiguo, el actual, que es raro en algunas cosas. Y sí, se ha resuelto uno de los tantos misterios de las pirámides, en particular por qué están construidas en el lugar donde están construidas, y no hace falta una explicación de alienígenas para decir por qué están ahí. Lo bueno y lo malo, lo feo de Corea del Sur. Japatonic se va de turismo por la región asiática y va a un país que es de los que hay en Oriente el más parecido a Japón, que es donde él vive, pero muchas cosas son diferentes. Es curioso que el auto más aerodinámico de la historia no es actual, sino que es de hace más de 70-80 años. Perdón, con más todavía, me estoy quedando recorto, como 90 años tiene. Así es, hay autos que son muy aerodinámicos y que su trabajo era consumir menos, ir más rápido. Hoy en día todos los autos tienen la misma forma, eso es otra cosa que deriva justamente de esto. Y este es un motor cohete de flujo laminar. Obviamente lo puedes hacer en casa si querés, no te va a salir muy bien porque necesitas algunas impresoras 3D de metal, pero está muy bueno. Y no solo Estados Unidos va a tener su propio vehículo transformador, sino que Italia tiene el propio también, están trabajando en el suyo y ya lo están testeando desde un portaaviones. Y tal vez de lo que salió de la usina de aviones soviéticos, el Sukhoi Su-27 Flanker ha sido el mejor, por lejos. Hablamos de la Unión Soviética, después Rusia sigue evolucionando esos vehículos y tiene evoluciones de esto, pero en ese momento cuando se estaba terminando la Guerra Fría era por lejos un avionazo. ¿Y por qué el B-52 va a sobrevivir a todos sus rivales como bombarderos? Es un avión que va a estar volando 90 años desde que se fabricó el primero, así ese es el plan, y posiblemente como en algunos updates
y cambiando algunas partes, ya son barcos de Teseo, estos aviones, pueden sobrevivir más tiempo todavía. Así es, un avión en servicio 100 años. Y un ingeniero aeroespacial contestando preguntas sobre aviación en Twitter que... Obviamente las preguntas, como yo siempre digo, ninguna pregunta es tonta, pero hay gente que tiene muchas dudas sobre todo lo que sucede en un avión. ¿Cómo comprar tu entrada a la Fórmula 1? Y no me refiero al público, sino a la pista. Es decir, el ejemplo de Lance Stroll y el hecho de que alguien con mucho dinero llegue a la pista. Yo estoy un poco en desacuerdo con el planteo del video. ¿Por qué? Porque hoy en día existe la superlicencia. Es decir, para poder entrar a la Fórmula 1 tenés que tener dinero. Y puedes comprar tu entradita, pero tenés que saber manejar el auto y tener la superlicencia. Algo que te obliga la FIA y que en sí te obliga también a haber pasado todas las etapas de preparación, desde el karting hasta la Fórmula 2. Y sí, el Lance Stroll lo hizo. ¿Será malo después? Más o menos, es mediocre. Puede manejar un Fórmula 1 y yo no. Y están llegando los aviones al Riyadh, que es el evento de aviación y show de aviación más importante del mundo. Los videos de presentación de los aviones que llegan es lo mejor que hay. Este video que vas a ver, déjalo 10 minutos, es excelente. Primera parte de una saga que viene de los Sims, es decir, desde el primer SimCity en adelante, todos los Sims, y no con Sims no me refiero solamente a los muñequitos Sims después hacia el final, eso ya es una cosa mucho más evolucionada, sino los juegos de simuladores, del SimCity, Sim Earth, yo jugué el Sim Ant, tenías que hacer tu propio hormiguero, así es, eras una hormiga, así de bizarro fueron los Sims, y esta es tan solo la primera parte de una serie de videos hablando de eso. Y el Doom y Wolfenstein 3D tiene un montón de características técnicas muy interesantes como videojuegos, pero también tiene un montón de curiosidades por dentro y por fuera de lo que ha sido el lanzamiento y la época de esos videojuegos. Aquí tenés un video repasando en parte de eso, que no es el aspecto técnico si se quiere, pero sí el aspecto más entretenido. Muchos no sabemos usar muy bien los hongos en la cocina, nos encantan, pero no sabemos usarlos bien. Acá tenés un video en el cual te voy a explicar cómo hacer que las comidas tengan un sabor mucho más rico gracias al uso de hongos de la forma correcta. Y por último, cómo hacer la típica barbacoa de ribs, de costillita de cerdo que tanto gusta, con todo el costillar. Obviamente hay gente que no sabe hacerla, hay gente que sabe hacerlo un poco mejor y hay gente que es experta en esto. Acá tenés todos los niveles de cocción. Bueno, mis estimados, como ya saben, acá abajo en el video de la descripción tienen todos los videos de los cuales estuve hablando. Pueden verlos en la forma y en el orden que ustedes quieran. Dejen su like, suscríbanse, hagan lo que quieran, no importa. Este es el resumen semanal, así que pueden hacer lo que se les cante. La semana que viene probablemente grabe en otra locación. Va a ser un poco más difícil. Probablemente sea más compacto, no tenga tantos videos, porque no tenga tanto tiempo para tanto armarlo como para editarlo. Y veremos en qué día lo publico. Pero sí, voy a tratar de mantener, como en algunos viajes he hecho, un poquito de resumen semanal. Y si no, también van a tener videos que voy a hacer en los lugares que voy a estar. Mi primera parada será París, después pasaré por las costas de Normandía y estaré en la playa Omaha y demás playas del desembarco de Normandía. Por ende, sí, seguramente haré algún video desde allá. Así que nos vemos la semana que viene. Adiós.